la doctora Marta Chávez, a quien le damos la bienvenida. Doctora, bienvenida, es un gusto poder conversar con usted y bienvenida al aire aquí en Conectados. Gracias, Mario, gracias por la oportunidad. Más bien mi saludo a las personas que están conectadas en este momento, conectados. Muchas gracias. Bueno, ha podido escuchar seguramente, ha podido ver algo de la entrevista que tuve hace un momento con la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien ha sido congresista también en su momento, hasta que, pues, claro, Vizcarra cerró el Congreso de la República, ¿no? Y definitivamente ahí hizo un quiebre, destruyendo la institucionalidad, porque esa es la verdad, ¿no? La institucionalidad, así como también faltándole el respeto al Congreso de la República, y avalado obviamente por caviares, avalado obviamente por gente de izquierda, avalado por los morados, avalado por un montón de gente que de hecho estaban detrás de intereses, ¿no? Como es lo que podemos observar hoy por hoy. Claro, la ex ministra Montenegro hablaba de que Pedro Castillo no hubiese sido ganador en estas elecciones que pasaron si es que no hubiese ido con Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que decir al respecto sobre ello? Antes de empezar con el tema de la historia del Congreso. Bueno, Mario, lamentablemente a mí no me gusta hablar de las personas que no están, pero la señora que usted ha entrevistado, la señora Montenegro, precisamente fue una de las personas que avaló el golpe de Estado del señor Vizcarra y se convirtió en ministra de la Mujer de ese gobierno nefasto y corrupto, además, de una persona que tiene serias denuncias de corrupción, no solamente anteriores a ser vicepresidente y luego presidente de la República, su cargo de gobernador regional en Moquegua. Entonces la señora Montenegro, que ha estado hablando de Keiko Fujimori, se atreve a hablar de Keiko Fujimori, una mujer que ha hecho cátedra en la política en el Perú en los 200 años de historia que tenemos republicana, ¿no? Y que ha llegado más lejos que ninguna otra mujer y que es motivo de envidia sin duda, entre ellas de la persona que usted ha entrevistado, Mario. Esta señora de mala recordación no solamente por su vinculación, primero como una financista del señor Acuña. ¿Usted se imagina a la señora Montenegro, financista del señor Acuña y con un hermano que además tenía problemas de denuncias también por actos de corrupción? Y esta señora, cuando fue ministra de la Mujer, se le ocurrió nada más y nada menos que ponerle su mandil rosado a generales de las Fuerzas Armadas. Yo le he puesto a esta señora la ministra mandilona, porque no solamente significa pues el hecho de ponerle mandil rosado sobre el uniforme castrense a miembros de las Fuerzas Armadas que se dejaron sorprender indudablemente por esta señora, sino también su pasado con plata como cancha. Y entonces que esta señora venga a hablar de Keiko Fujimori, una joven que ha hecho en su vida kilómetros más allá de trabajo político serio, responsable, que esta señora que llegó a la política con el señor Acuña y que luego se pasó con el señor Vizcarra. Ya sabemos ¿no? qué problemas tienen. Ellos han estado apoyando al gobierno del señor Castillo. Entonces, si bien no he escuchado mucho qué es lo que se ha referido la señora de negro a Keiko, me imagino que no tiene autoridad moral la señora para hablar. Exacto, vamos al tema de fondo, porque el tema es la importancia del Congreso de la República en nuestro país, y me ha encantado, porque sí lo he podido leer realmente, la columna del Diario Expreso que usted ha escrito sobre el Congreso Peruano Bicentenario, y quisiera yo que usted pues pueda instruir a la gente también que está viéndonos, de hecho, sobre la importancia del Congreso y lo más resaltante, ¿no?, hasta la fecha. Sí, bueno, Mario, al Congreso llegan personas así, aves de paso, como la señora Montenegro, pero llegan a otras personas que tratan de hacer verdaderamente, no solamente pura palabra, sino dar testimonio con su trabajo, con su hoja de vida previa, y tener valor, además de presentarse nuevamente a la fiscalización del pueblo en procesos electorales. Y déjeme decirle algo, uno no es bueno que uno hable de sí mismo, pero yo puedo decirle, no solamente con el inmenso orgullo que tengo de haber sido en 172 años, casi para cumplir 173, el Congreso de la República, me convertí en la primera mujer presidenta del Congreso de la República, porque al presidente Fujimori, el líder histórico del fujimorismo,
confiaba en el trabajo de las mujeres. Verdaderamente hizo por las mujeres mucho más que cualquier persona de estas que se dicen feministas, ¿no? Y yo pude ser la congresista más votada en la elección del año 1995 y luego mi propio partido, mi propia bancada me propuso para presidir el Congreso y me convertí en la primera mujer presidenta del Congreso. Es una honra, un honor que tengo permanentemente y una responsabilidad enorme. Ahora, el Congreso de la República, sin duda, en un país con una constitución como la que tenemos, que establece el gobierno del Perú se basa en el principio de separación de poderes y que desde, usted lo habrá leído, Mario, en mi columna de ayer en el Diario Expreso, desde ese momento, hace 200 años, está en las actas y recogido en el libro de Historia de la República del Perú de Basadre, de Jorge Basadre, en su primer tomo, cuando habla justamente del momento de la instalación del Congreso Constituyente del año 1822, a un año de declarada la independencia parcial, porque todavía había gran parte del territorio del Perú en manos de los españoles. Entonces, en ese momento ya se discutió este tema de la separación de poderes, la importancia que tiene el Congreso y que tiene el Poder Ejecutivo, la necesidad de esta separación de poderes, pero con una fiscalización de parte del Congreso que representa al pueblo, porque, ojo, Mario, el Congreso, desde que se instaló hace 200 años y los sucesivos congresos que hemos tenido en estos 200 años son expresión del voto popular. En cambio, en el Poder Ejecutivo solo se elige por voto popular al presidente y 2 vicepresidentes. Y luego ese presidente es el que designa así, a dedo, a los ministros, ¿no? Entonces, ¿qué más representación de la nación y de la ciudadanía peruana que el Congreso de la República, que está llamado además a controlar al Poder Ejecutivo, que es un superpoder porque maneja la fuerza a través de la Fuerza Armada y la Policía Nacional y maneja el presupuesto y representa al Perú en el exterior? Entonces, el Congreso es una institución muy, muy importante. Y el Congreso Constituyente del año 1822, como todos los congresos posteriores, tienen no solamente a veces cuando tienen esa potestad del poder constituyente originario, es decir, de producir una nueva constitución, mantienen siempre el poder constituyente derivado, es decir, la potestad de reformar la constitución, y solo el poder legislativo puede reformar la constitución. Otro gran hito importantísimo que también se debatió el año 1822, cuando se dijo, ¿no? Vamos a procurar desde el Congreso designar a un poder ejecutivo, ¿no? Pero que no sea parte del Congreso. Pero además hay que tener en cuenta que mientras no tengamos una constitución, esta designación del Poder Ejecutivo con todo el poder que tiene es un reto para la democracia, para la naciente sociedad peruana. De hecho, doctora Chávez, también que hay un antes y un después del Congreso de la República, ¿no? Porque cada época ha sido diferente, o sea, cada Congreso también ha sido distinto. Hemos tenido épocas buenas, hemos tenido épocas malas, hemos tenido buenos congresistas y malos congresistas. Por ejemplo, el Congreso de ahora deja mucho que desear, lamentablemente hay que decirlo. El Congreso del diálogo, que eran los de antes, por ejemplo, lamentablemente Vizcarra quebró el Congreso de la República, rompió ese orden democrático. Entonces, obviamente dio paso a que existiera lo que tenemos ahora. Cualquiera puede ser congresista. Bueno, siempre cualquiera ha podido ser congresista, en el sentido, siempre me estoy refiriendo para no cansar a las personas que están enganchadas con nosotros, Mario. En principio, el Congreso siempre ha sido resultado de la elección popular, ¿no? Entonces, ahora, siempre el Congreso ha tenido problemas, y si uno sigue leyendo el capítulo primero, el tomo primero, diríamos mejor, de la historia de la República de Basadre, se va a dar cuenta que ese Congreso recién nacido tuvo también grandes problemas y grandes debates, y a veces, Mario, y eso es algo que sigue hasta ahora, los debates en el Congreso siempre han sido públicos. En cambio, los debates en un Consejo de Ministros nunca son públicos. Hasta
hasta ahora no son públicos. Nada, no y se sabe entonces nada. solamente se ve al Congreso en esos debates candentes, ¿no? Y a veces la gente también no toma muy a bien, porque lo considera a veces un poco violento estos debates, pero yo digo, también miremos al Poder Al Ejecutivo en la interna, claro, porque lo que la gente tiene que conocer es que siempre tildan al Congreso del malo, ¿no? Pero no es así, pues es el representante del pueblo, es el verdadero representante del pueblo, y los que hemos podido, yo como periodista que en su momento fui en el Congreso de la República, y fue una etapa muy buena para mí, de aprendizaje también de política, obviamente no saben de que izquierda y derecha pueden dialogar y hablan y conversan y debaten fuerte en una sesión, pero luego se sientan a tomar un café y tratan de solucionar un problema para el bien común, o sea, para el bien del peruano, lo que muchas veces a la interna de un consejo directivo ni siquiera se soportan. Exacto, y además si fueran públicas, obviamente salvando los temas que interesan a la seguridad nacional, ¿no? Que tienen que ser reservados, pero a veces ni siquiera la gente sabe cuán capaz es el presidente de la República, cuánto puede liderar a sus ministros y cuán capaces son los ministros. Y hoy, si bien el Congreso podemos decir que yo misma lo critico mucho porque me parece incomprensible, primero, que no logren vacar a un presidente que es probadamente corrupto, Bueno, que designa a personas probadamente corruptas, que está probadamente vinculado a Sendero Luminoso a través de sus fachadas, Movadez, CONARE, FENATEP, ¿no? Y no lo pueden vacar, pero además un Congreso que recién le acaba de dar permiso a ese señor, que tiene 6 investigaciones por corrupción en el cargo, ¿no? Le da permiso dice, para que vaya al lo exterior. peor de todo es que hay gente, claro, es que lo peor de todo, y es una vergüenza, que hay muchos traumados que dicen, no, pero es que no lo dejan trabajar, pues es culpa del fujiaprismo, ¿no? Y siguen con el mismo tema, el fujiaprismo, el fujimontesinismo. Se buscan excusas, Mario, porque no quieren reconocer, como la señora Montenegro, no quiere reconocer que tenemos en Palacio de Gobierno, y ellos han apoyado, porque el señor Vizcarra, el señor Sagasti entró porque quiso que al señor Vizcarra lo repusieran luego que fue vacado. Esa fue la estrategia del señor Sagasti. ¿Y es posible que ellos quisieran con Castillo también que hasta Antauro Mala salga? Así es. Entonces, es toda diríamos, una asociación de corrupción e ineficiencia que hoy está en el Poder Ejecutivo y que ha logrado, lamentablemente, y como no lo logró ningún otro gobierno en otros tiempos, pero esta vez ha logrado tener sus enclaves en el Congreso, ha logrado captar el número suficiente. No sé si después que tuvo el poder o ya desde parte de una presunta operación de fraude. Yo tengo la intuición, y espero que en algún momento se investigue a fondo y se llegue a probar, Mario, que ha habido fraude, y ese fraude ha significado facilitar el ingreso al Congreso de personas que justamente pudieran ser el número necesario para que ese presidente que entró para robar, porque así lo ha dicho, y entró para robar porque otros han robado, y cada vez que habla de la corrupción dice que es una corrupción de siglos. No, y de hecho también con ayudadita, con empujadita de morados, de caviares, obviamente de progres, de toda esa gente. Así es. Entonces, lo que tenemos hoy no lo he visto. Yo tengo muchas más décadas que usted, Mario, ya tengo muchas décadas de vividas, y jamás me imaginé. Y tengo 20 años en el Congreso de la República. Yo soy una congresista que ha sido reelegida 5 veces. Es verdad. Y me honro también de eso, porque no es fácil que un congresista sea reelegido. Hay que hacer un buen trabajo, y yo creo, así, sin pecar de soberbia, yo creo que me he esforzado por hacer un buen trabajo. Y entonces eso lo ha advertido la ciudadanía, y las veces que me he presentado en el número 1, en el número 36, he sido reelecta.
Y entonces puedo decirle, Mario, que jamás he visto lo que he visto hoy en la vida política del país, con un poder ejecutivo en manos de un probado inepto, una persona con muchos indicios y creo que hasta pruebas de corrupción. Estamos en medio de una crisis política muy complicada. Que no se ha visto. No se sabe, no se sabe ni siquiera ni de qué tendencia política es, porque no sabe ni hacia dónde va. Entonces, ese es un problema, ¿no? El no también saberse ubicar. El Ejecutivo no sabe, el gobierno. Y claro, Cerrón, que está detrás básicamente de esto, ¿no? De lo que puede cobrar en los réditos que él puede sacar. Nada más, ¿no? Pero claro, muchos dicen, Cerrón lo hubiese hecho mejor, dice. Imagínate. Bueno, Cerrón viene con los antecedentes. Ojo, Cerrón es un condenado, por acto de corrupción en su cargo de gobernador, y en acto de corrupción en una materia tan importante como las obras de saneamiento, agua y desagüe para la población de La Oroya. Ojo. Hay muchos problemas, hay muchos temas ahí que se van a tener que investigar. Finalmente de eso va a tenerse que ocupar la justicia y en su momento eso va a tener que caer, porque no podemos seguir nosotros así y que queden impunes, ¿no? Vizcarra todavía sigue libre, por ejemplo, ¿no? Y hasta ahora el ministerio, y tenemos graves problemas y si por ello fueran, seguiremos 1000 años más con el tema del COVID encerrados y con las mascarillas y seguiremos siempre con nuestras libertades frustradas. O sea, vamos a estar realmente así si es que no nos ponemos de acuerdo todo el Perú. Muchas gracias, doctora Marta Chávez. No, encantada, Mario. Gracias por esta oportunidad. Y por favor, cualquier día la invitamos también a que venga acá al canal para poder conversar. Muchas gracias. Con gusto. Gracias a usted. Gracias, Marta Chávez, ex congresista, es presidenta también del Congreso de la República, quien nos ha hablado de su artículo expreso en torno a los 200 años del Parlamento Nacional.